Taveras Guzmán, expresidente de la Asociación de Empresarios de Herrera, bueno, de la provincia. Y de la ya. provincia, exacto. Un hombre que está entrando a la política, estaba haciendo pronunciamientos en contra de la corrupción y parece que la política lo enamora. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted pasa formalmente a la política y eso uno podría verle pronto en boletas y todo esto? ¿O entra al terreno de la política en el sentido más amplio? Bueno, yo no soy miembro de ningún partido político, ni quiero tampoco ser un político profesional. Yo he dicho a mi salida de la presidencia de la asociación que retomo mi rol ciudadano, que retomo mi compromiso con este país, que por el hecho de que yo cese en la presidencia de la asociación, no me olvido de los compromisos con este país. Y he dicho que el país tiene grandes retos por delante, que los cambios que tiene que dar el país son muy profundos y necesita de la concertación de todos los ciudadanos y ciudadanas, que los que queremos quedarnos en este país tenemos que tener responsabilidad con el país. Y desde un rol ciudadano tenemos que empezar a exigir derechos, a exigir que los que llevamos a la presidencia, al Congreso, al Ayuntamiento, cumplan. Claro. Que no nos engañen, que el mundo ya camina hacia la transparencia, que no es posible que sectores empresariales minoritarios puedan cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, a la sombra de la noche, y que eso afecte a la gran mayoría de los empresarios. Y que no es posible ya que el sector empresarial dominicano minoritario, pero muy poderoso, sigan tratando de competir en base a favores y en base a incentivos y prebendas que los gobiernos le dan. Este mundo de hoy cambió y va muy aceleradamente. Y esta es una economía que yo he dicho, que es una de las economías más abiertas que hay en América Latina. No hemos sido capaces de competir con nadie, con ninguno de los tratados. Nuestra industria nacional está en el suelo, nuestros campos están en el suelo. Nosotros no estamos exportando prácticamente nada, 2.200 millones, la industria nacional, las empresas locales. Zona Franca repuntó un poco porque Estados Unidos creció casi un 3%. Pero lo que es la empresa nacional, la industria nacional, con una apertura como esta, estamos estancados en las exportaciones. Antonio, ¿debemos cambiar el rol de los empresarios, de los políticos o de ambos? No, debemos los empresarios asumir la responsabilidad que nos toca con esta sociedad. Los empresarios, si queremos país vivible, país seguro jurídicamente y país seguro para tú caminar por la calle, tenemos que entender que no solamente debe de importarnos en nuestro consejo directivo, que no solamente debe de importarnos nuestra ganancia al año, que sin país no vamos a poder hacer negocio. Y que si seguimos comiéndonos los pedacitos a pedacitos, entre una confabulación de una minoría de liderazgo político con una minoría de ese sector empresarial, que tienen todo capturado en este país. Entonces, si seguimos por ese camino, en 2 o 3 años no vamos a tener país. Wow. Entonces, Antonio, yo he dicho Sí. que yo pudiera irme a Miami a descansar, Sí. o a Punta Cana, después de 30 años de trabajo duro, pero que mi conciencia no me da para eso. Y he decidido dar un paso al frente, Pero es un en paso. un nuevo rol ciudadano, Sí. a tratar de levantar la conciencia de este país, Sí. de que el mundo cambió, que no hay posibilidad, si nosotros no tenemos instituciones transparentes, de avanzar, que no hay posibilidad
de que este país avance si todos los conflictos que se dan se transan por debajo de la mesa? Diablo. No hay posibilidad cuando se les cambian las reglas del juego para favorecer a una minoría que tiene el poder de cambiarla. Don Antonio, usted es un hombre valiente que Sí. hace un ejercicio de cuestionamiento desde estos escenarios públicos a sus pares, los empresarios. Pero Cristian le hizo una pregunta muy puntual que a mí me gustaría conocer. En función de esta evaluación que usted presenta del país que tenemos, me gustaría conocer desde qué plataforma usted va a pautar una propuesta como ciudadano. Porque tiene que darse una plataforma. Le hago esta pregunta a don Antonio porque yo lo vi a usted ser uno de los primeros exponentes de Marcha Verde. Sin embargo, hoy Marcha Verde se ha diluido. Y sé que hay sectores de la izquierda dominicana que han acariciado la idea de que usted sea su candidato presidencial. ¿Cuál es la plataforma?, preguntó Cristian Jiménez. Mire, yo desde hace 2 años vengo caminando el país, dando una serie de conferencias enfocadas en la necesidad de los cambios que tenemos que dar en nuestra economía. Una conferencia que le he estado dando a sectores empresariales, a cámaras de comercio, a los sectores agrícolas, en las universidades, una conferencia propugnando por una nueva economía para un nuevo país. ¡Ja! Y eso tenía que ver con los cambios del modelo de desarrollo productivo. ¿Sobre qué base estamos creando Bueno, en este riqueza? espacio usted hizo una propuesta de cambio de modelo productivo. ¿Sobre qué base Sí, estamos creando sí. riqueza? ¿Cómo estamos distribuyendo esa riqueza? ¿Y qué institucionalidad acompaña a esa creación de riqueza para poder distribuirse? Hoy la CEPAR da su informe Sí, y dice que nosotros hemos retrocedido sí. en el problema de la desigualdad. Este es uno de los países más desiguales. Es una vergüenza Sí, la que CEPAL lo este dice. país crezca un 7%, se diga que crece un 7%, por encima de la principal economía del mundo que ha venido creciendo, que es China. No hay un país que haya tenido un crecimiento de un 7%. Pero sin embargo, este es un país Perdón. que lo mantienen los 360, los 2 millones y pico de dominicanos y dominicanas que hemos expulsado hacia el exterior por razones económicas. La mitad del presupuesto la mantenemos con remesa. 365.000 millones mandan los dominicanos y dominicanas. El 48% de los dominicanos y dominicanas o completan una pequeña canasta para vivir o solamente tienen esos 100 o 150 dólares. Un país en un mundo como este, no me diga a mí que va a lograr desarrollo y movilidad social, donde el crecimiento no te crea empleo. El año pasado se crearon 100 y pico de empleos, 90.000 fue en el sector informal, el resto fue en el sector gubernamental. Pero Paz, el director de competitividad, competitividad, sí, Consejo de Competitividad, decía lo contrario el domingo. Él decía que el año pasado ya los empleos formales constituyen mayoría a partir de políticas tomadas por el gobierno. Yo pienso que eso fue un sueño. Pienso que él no leyó los estudios y los datos del Banco Central que están ahí, son públicos. Eso le iba ¿Te a decir. entiendes? Sí. Todo lo que yo estoy diciendo es a partir de lo que publica el Banco Central. Sí. Ustedes pueden entrar a página abierta del Banco Central y se encontrarán con todos esos Don datos. Antonio, usted tiene un discurso que no es nuevo, dicho sea de paso. Usted ha venido Claro, elaborando insistiendo sobre eso. y elaborando Porque ese si discurso. no, no vamos a tener salida como Sí, país. porque es bueno que por lo menos yo que le he dado seguimiento, es bueno que se sepa que usted no está improvisando, usted ha ido madurando un discurso, lo cual nos alegra mucho, porque es un discurso muy interesante. Es un discurso interesante porque no solamente ve la situación de los gobiernos, o del gobierno y de los gobiernos, sino también al sector que usted pertenece, que es el sector empresarial, que también
tiene que ser objeto de revisión, Así de es. reflexión. Así Y eso es. es importantísimo, porque eso es una realidad. Don Antonio, ¿usted considera dentro de ese discurso que los subsidios, porque el BID nos dice también que muchos de las ayudas que se le dan a los sectores más, se supone, más empobrecidos, también se lo llegan a sectores que no necesitan esas ayudas? Eso es un informe del BID de esta semana. La CEPAL dice lo que usted dijo, la mala redistribución de la riqueza. ¿Usted cree que el sector empresarial, que es al que usted pertenece, tiene que hacer esa revisión hasta por su propia supervivencia? Así es. Mire, los subsidios en una sociedad organizada obedecen a que los estados, los gobiernos, junto con el sector privado, deciden desarrollar un sector específico de la producción Incentivarlo, nacional. motivarlo. Sí. Y eso tiene que estar supeditado a meta de cumplimiento, ya sea de empleo, de crecimiento de la productividad, Claro. y determinado en el tiempo. Repita Una eso. meta país. Repita eso. Determinado Determinado en el tiempo. O sea, no es tiempo. eterna. Ese Ahora, subsidio ¿qué no puede ha ser eterno. pasado Exacto. acá con los subsidios? Sí, Mire, sí. aquí hay 6.3 de gastos tributarios, como se le llama, a De los subsidio, de subsidios. de exenciones fiscales, De que es el gasto exenciones tributario. fiscales. De ese 6.3, alrededor de 3 son las exenciones del ITEVI. Porque aquí hay una exención generalizada del ITEVI. Para A los ricos le comida están y medicina. exonerando un ITEVI que no deberían exonerárselo. Claro. Yo no necesito no pagar ITEVI cuando compro un filete de res O un churrasco. o un churrasco. Sí. Yo Sí. puedo pagarlo, Claro. entonces deberían de cobrármelo. Ahora, la gente que compra arroz y espagueti no deben que cobrarle ese ITEVI, perdón. Eso es por eso. El otro porcentaje, que un 3 y algo también, se están subsidiando a sectores, uno, muchas veces Es así. por presiones de sectores, Sí. prebendas, Factores de poder que presionan a los pobres. factores de poder que presionan a los gobiernos. Aquí hay sectores empresariales que tienen subsidios de combustible y de muchas cosas Ay, que Dios no mío. deberían tenerlo. Ahí se están yendo Y 40 si mil millones de sin pesos. en embargo subsidio de lo combustible. tienen. Aquí hay sectores que es mayor el subsidio que el desarrollo que le están trayendo que al están país. aportando. Que están aportando. Ay, El Entonces, sector hotelero, turístico, ¿usted no eso- cree que ya es hora de eso- que se le suspenda este subsidio? Eso hay que resolverlo. Y nosotros, cuando hablamos de una gran reforma fiscal, que le llamamos revolución fiscal, Sí. hablamos Ay, de mi todo madre. eso. Ay, Ay, mi Dios. Necesariamente aquí no hay que subir impuestos. Empezando por ahí, usted pudiera obtener un 3 o un 4% de la subida de la presión Así es. tributaria. Que es mucho. Quitándole Que los es mucho. beneficios a muchos de los que los pueden Que pagar. es mucho. Y algunos sectores que por chantaje obligan a los gobiernos a darle subsidios. Ay, mi ¿Te entiendes? Entonces, el problema es que este país hay que organizarlo. Con un 3% Y hay- del PIB Sí. se resuelve el problema de seguridad ciudadana y de salud de la República Dominicana. Pero Total. sobre todo es un Total. problema de falta de compromiso país. ¿Usted vio el artículo de técnicos del Banco Central sobre el modelo Exacto. económico? Sí. Nosotros, ¿Y qué le parece? No, nosotros le pusimos públicamente 8 puntos, Sí. por lo cual Exacto. no estaban diciendo la verdad. Adelante. Claro. Sí. Mire, un modelo, primero no se puede sustentar, es un modelo productivo, que yo le llamo modelo productivo porque no me gusta entrar en la discusión de modelo económico, porque ahí entrará la economía de mercado, la economía centralizada, Sí, y eso sí, no es. sí. Nosotros necesitamos una buena economía de mercado que funcione y que funcione bien. Mire, no es posible que una economía se pueda mantener la mitad de su presupuesto con 365 mil millones de pesos que están mandando Los dominicanos los del exterior. dominicanos en el exterior. Eso es una. Segundo, no es posible que una economía crezca un 7% y el empleo no crezca, por lo menos el empleo productivo. Sí.
que todo el mundo quiera irse a la informalidad. Eso está no es sucediendo. posible en un modelo que funcione. No es posible en un modelo que funcione que para usted pagar hasta salario, gasto corriente, para pagar deuda usted tenga que endeudarse más. No es posible eso. Si en una empresa, y vamos a poner el SIM, si en una empresa usted tiene que tomar prestado para pagar salario, No hay nada que hacer. Está no hay quebrado. nada que hacer. Está quebrado. Entonces, o para el modelo- pagar pero impuestos. sobre todo, O para pagar impuestos hay que coger prestado. Sobre todo, entonces, con esos anticipos. cuando el Estado se ha mostrado incapaz de resolver problemas básicos de este país, resolver el problema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, resolver el problema del transporte, resolver el problema energético que lleva 60 años. Entonces el modelo no funciona. El modelo no funciona cuando en el área rural usted tiene un 46 puntos y algo de pobreza en general. Y hay zonas rurales que tenemos un 80%. Entonces el modelo no funciona. Porque si la economía no funciona para 10 millones de habitantes que somos acá, entonces no funciona. No funciona. Pero yo quiero apoyarlo, don Antonio, Bueno, insisto. Don Antonio, yo creo que hay sectores no, empresariales que lo están cortando los ojos. No, le van a cortar los ojos y le van a dar una carrera, Mire algo. Pero pero es interesante. Mire, Usted está diciendo el cosas problema muy alguien tiene que serias. decirlo ya que no hay Alguien oposición. Óigame, Que lo el diga, don problema Antonio. es que este país tiene miedo, Sí. tiene desconfianza y mucha gente está desesperanzada. Yo he dicho que todos los dominicanos, más del 70% de los dominicanos humildes, tienen una yola en el corazón. Y clase media tiene un vuelo en el corazón o un avión en el Por lo menos corazón. los jóvenes están Pues sí, mirando. Entonces no es Desde posible que dan el que primer más viaje del se quieren ir. 70-75% de la población, con una maravilla del país que tenemos, entre comillas, con un crecimiento de un 7%. No es posible que más del 70% se quieran ir de Y este todavía país. hay gente que se va a ir que para Puerto ¿Entiendes? Rico ahora. Esto- en Yola, cuando en Puerto Rico no hay nada que Este buscar. esquema, en el tiempo, ¿qué podría durar? Ese cuadro que usted nos da, que usted nos dibuja. Bueno, no va a durar hasta que ya los prestamistas no nos presten. Cuando usted tiene una empresa y los prestamistas ya, los bancos no te prestan porque tu capacidad de tomar préstamos Se agota. se agotó y después tú no vas a poder pagarla, Sí, entonces sí, nos sin cierran la embargo, puerta. Y cuando usted no pueda mantener en base a un llamado subsidio de miseria permanente como son los programas de Sociales. solidaridad y Los programas tarjetitas, sociales del gobierno. cobrando 800 pesos, 1.500 pesos, cuando usted no pueda mantener eso, porque viene la crisis, entonces la gente va a salir a la calle a Don protestar Antonio, porque va a tener hambre, Por- más hambre todavía. ¿Por qué usted o el sector que usted representaba, que representa, o al que usted pertenece o representaba cuando estaba como... No lo represento, yo no me he lo ido de la representa, asociación. muy bien. Pero como presidente se opuso al pacto eléctrico. Por lo mismo, mire, el pacto eléctrico no fue más que una gran negociación por abajo de la mesa, fuera de lo que se aprobó, entre un sector del gobierno y un sector del empresariado. ¿Cómo? Así es. Ay, Dios. Pero se dijo que mío. usted había participado en las reuniones y que Sí, él es nunca se parte había, él es no parte había del CES. expresado esa opinión, es lo que Claro le que sí le criticaron. expresé, No, claro la que sí expresó le al expresé. final, pero usted en las reuniones que se hicieron, usted expresaba esa Bueno, el opinión. problema es que públicamente había que desacreditarme. Por ejemplo, Ay, diablo. nosotros tuvimos una lucha tenaz ahí, porque Sí, la ley sí. de electricidad del 2001 dice que a los llamados usuarios no regulados, que son 100 y pico empresas grandes de este país, no pasan por la distribuidora y le compran directamente. Pueden a los comprar generadores. directamente. Y tienen que Si pagar el pasa de un 10% de un por mega. el uso de la red y los espacios Sí. públicos. Nunca lo han pagado. Nosotros exigimos en el pacto eléctrico que se le cobrara retroactivamente. Ay, ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de un sector empresarial? Que si no le quitaban eso de la ley, se iban del pacto eléctrico. Además, el monto de exento Entonces- para usted ser un no regulado
es muy bajito hoy. Ya eso hay que Pero cambiarlo. además, hay gente que tienen un negocio con eso. ¿Cómo? Un negocio con Empresarios eso. que tienen... Claro, se vuelven empresas no reguladas y venden energía. Entonces, Ándala. óyeme, el país O sea, lo sabe. El problema es que de la la gente que le tiene sirve miedo. el sistema, Claro, don Antonio. Claro. el problema es que tenemos miedo de hablar eso. Miedo. Esto es un país de miedo. No, pues usted puede revolucionar este país. Sí. Mire, Pero deme me parece el un discurso paréntesis. más revolucionario que hay ahora mismo en este No, no es el discurso revolucionario, Sí, es el pero discurso Sí, de la verdad. verdad. es el de Es más el avanzado discurso- que hay. No, es el No hay discurso una gente de la verdad. oposición que diga lo que Yo usted está he dicho- diciendo. No hay una gente en la oposición que diga lo que usted está diciendo. Yo Bueno, usted está he en la dicho. oposición. Yo no De lo que- estoy- pero no en la óyeme. oposición del gobierno, no. En la oposición de todo un modelo, El miedo- de algo el más miedo, ¿dónde profundo. nace? Óyeme, yo no estoy yo estoy pro país. Sí, sí, sí. Sí, pero sí. usted no Yo me ha abrazo respondido, a don todo el que Antonio. tenga- Sí, Yo sí, insisto en que la primera tenga la pregunta. valentía de abrazar No, esta no, no, causa. claro. ¿El miedo dónde Yo nace? insisto en la primera ¿Temor a pregunta. represalias? Porque un hombre como usted podría ser necesario en las actuales circunstancias que vive el país Así para mismo, dirigir el así quehacer es, político. así es. Pero ¿cuál es la plataforma? Por favor. Usted va a salir a los medios, a la opinión pública, va a continuar los recorridos en el país. Lo vamos a continuar. El vamos tiempo a se acaba continuar. para conferencias. ¿Eh? Así es. Pero vamos a continuar. Estamos analizando. Algunos ¿Le han partidos hecho se han acercado a propuestas usted. los partidos? Sí, sí, ¿Usted claro. tiene Frente propuestas? Amplio, por ejemplo, no se ha acercado a usted. No. Pero sería- No. Mire, un paréntesis, Mejor. porque parece que se dio lo que Ángel anunciaba al principio, pero no en la magnitud que él dijo. Porque cambiaron sí. al Abraham Pérez, como director lo tengo aquí. regional de la policía con asiento en Maní. Sí. Lo mandaron al sureste. Lo movieron del lugar. O sea que al menos está la sustitución de Abraham Pérez. Hablábamos del inicio del programa cuando Ángel destacaba la presencia del jefe del cuerpo de ayudantes militares, el presidente Medina, que fue a la policía con un sobre en la mano, folder, él conduciendo un su folder. vehículo y desmontándose en el estacionamiento para que lo vieran, ¿no? Y O sea, con un prensa en mensaje, atención con prensa para ahí, tomar la vista. Dice con que imágenes. sí, designaron al general de brigada Eduardo Alberto Ten como muy director bueno, regional muy sur bueno. central. Es muy bueno. Muy bueno. Ah, qué bueno. En Eh, sustitución de Juan Pero si Brown fue a eso, Pérez. si fue a eso que fue el general a la policía, Nada la más montaña esa. acaba de parir un ratón. Un ratón. ¿eh? Mire, Sí, eso entonces, es lo de la Es verdad. plataforma lo dejamos para Faltan luego. más, faltan Porque más. de la... Ay, un Dios cuestionamiento que mío. se le hacía a Marcha Verde, ahorita que Ángel la recordaba, era que, bueno, después de la marcha, ¿qué? Porque necesariamente vienen escenarios Ángel. de definiciones. Hay que tener plataforma y hay opciones, hay posibilidades. Entonces, hay que dar, parece que el otro paso. Bueno, lo que pasa es que Marcha Verde fue un movimiento social donde clase media se organizaba alrededor de dos consignas básicas, que era acabar con la corrupción y la impunidad. Y ni se ha acabado la corrupción y la como todo impunidad. movimiento social va y viene. Se quedó Pero en lo consigna. importante es la conciencia. Se quedó en consigna. Ahora, don Es Antonio, mucha más gente. si lo llamara Danilo Medina o el PRD o el Partido Reformista, uno de estos partidos tradicionales, Mucha más. acompáñenos en una transformación del país. Bueno, sí, todo el que honestamente quiera trabajar por este país, yo lo estaré acompañando. Ahora, la muestra que se ha dado de todos estos políticos que han pasado por los gobiernos es que no han pensado en el bien común, en el bien colectivo de este país. Entonces, yo no me siento en la mesa con ningún político corrupto. ¿Cómo lo van a- No me siento en la mesa con ningún político corrupto. Pero además, Don Antonio, la gente, el político que quiera cambiar, como hacen también algunos sectores empresariales, que quiera cambiar la regla del juego de la noche a la mañana para favorecerse, entonces tampoco merece respeto. Aquí se está hablando mucho Eso es reforma del constitucional. problema de la reforma constitucional. Sí. No debería siquiera estar hablándose de eso, porque violar la Constitución para favorecerse y comprar un Congreso como se dice que lo están comprando, entonces eso es traer problemas. Eso es decirle a la gente,
a los empresarios, inversionistas que vienen a este país, tú no estás seguro porque en cualquier momento te cambian las reglas del juego. Don Antonio, así como hay políticos corruptos, hay empresarios corruptos, amén de lo que usted dice, Sí, que están llegando. claro. Usted anunció que los va a perseguir. No puede ¿Cómo? haber, no, yo no he anunciado que lo voy a perseguir. No puede haber políticos corruptos sin sectores empresariales corruptos. ¿Me entiende? Eso es No, así. pero esto es- ¿Me entiende? Es que es una difícil la revolución. cosa. Mira, este Necesitamos un programa Bolsonaro. grábame lo que Un yo- Bolsonaro. No, No, se necesita Hombre, compromiso hay país. que ser Se muy valiente para necesita decir lo que está compromiso diciendo. país. Compromiso Compromiso país. Y quererse quedar en este país. Ay, qué bello. O sea, es verdad. Es así. Tomar la decisión de quedarse. Así es. Gracias, don Antonio. Don Antonio, Bueno, vamos a dar un aplauso. Guzmán. ¡Ay, mi Rosario. madre! ¡Cuántas Muchas cosas! gracias. Estoy casi inscribiéndome en esa. Gracias. Yo ya. también. No, Y hasta vayan la próxima. escribiendo. Hasta la próxima, no conferencia, sino hasta la próxima. No, hasta no, el que venga próximo aquí, paso. aquí tiene que dar la primicia a él Cuando de él cuál se es la lance. plataforma Hasta que el lo va a próximo paso, sustentar. Antonio. Claro. Antonio, muy bien. Antonio, Gracias Antonio. por la invitación. Gracias a usted. Cambio para Mauricio. Muy bien.